Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Bueno, iniciamos así este nuevo bloque en la central de informaciones. El grupo RPP ha lanzado una importantísima campaña, el primer foro Mujeres de Cambio, y estamos tratando un poco de hablar de distintos temas que tengan que evidenciar o exponer a través de las diferentes plataformas de RPP, temas importantes que tengan que ver con las oportunidades tanto a hombres como a mujeres, igualdad de oportunidades. Y en estas semanas, porque la fecha principal del evento va a ser el 23 de noviembre, vamos a hablar sobre diferentes temas y que vamos a ir a desarrollarlo en la central de informaciones y en otros espacios del grupo RPP. Vamos a hablar de mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas y mujeres inspiradoras también. Hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo a Pilar Tello. Ella es responsable del área de género para América Latina de IDEA Internacional, para tocar un tema muy importante: la participación de las mujeres en la política. ¿Cuánta presencia de esta cuota de género hay en las diferentes instituciones de nuestro país? Lo que nos ha revelado, por ejemplo, las últimas elecciones regionales y municipales es que al menos 19 mujeres, solo 19 mujeres han sido elegidas alcaldesas en el país, y la tasa de postulantes femeninas ha sido menor al 10%. ¿A qué se debe esto? Vamos a conversar con Pilar Tello sobre este tema. ¿Qué tal? Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes. Bueno, hablamos de cifras bastante importantes, teniendo en cuenta que, según el último censo realizado el año pasado, el 50,8% de la población corresponde a mujeres. Sin embargo, esto no se logra reflejar en las diferentes actividades en instituciones públicas en nuestro país. Si hablamos exactamente de la política, la cuota es bastante mínima y esto es visible. ¿A qué se debe? Sí, efectivamente, y como dices, casi 51% de la población está constituido por mujeres, y además el electorado es casi el 52% de las mujeres. Sin embargo, en los espacios de toma de decisión, la presencia de mujeres es bastante baja. Sí. Es una pena, por ejemplo, que, como has dicho, en alcaldías haya disminuido. Estábamos alrededor del 3% y en estas últimas elecciones hemos disminuido 2 puntos y estamos en 1%. O sea, de cada 100 elegidos o elegidas, solamente una es mujer. Y en presidencias regionales, lamentablemente no hay ninguna. Y eso se refleja también en los partidos políticos. Sí, claro. Los partidos en realidad tienen una militancia más o menos similar entre hombres y mujeres. En los cargos de dirección hay más o menos entre el 16 y 20% de mujeres, pero en las presidencias ese porcentaje disminuye aún más. Estamos entre 15 y 20%, y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Entonces es importante empezar a generar cambios en los partidos políticos, y los partidos, organizaciones políticas, son fundamentales porque finalmente son ellos quienes abren como la puerta, abren la cancha para ver quiénes ingresan a la arena política, hombres o mujeres, quiénes hacen parte de las listas, quiénes candidatean y en qué posiciones, finalmente qué facilidades dan para que unos y otros sean elegidos, y cuando son elegidos, además, tienen a su cargo las políticas públicas, si se promueven o no, políticas equitativas que promuevan la presencia y participación mayoritaria o equitativa entre hombres y mujeres. Entonces es un gran camino todavía que hay que recorrer. Hay que recordar que en Latinoamérica, y en realidad en el mundo entero, y en Latinoamérica con más fuerza, aún tenemos esta mirada bastante machista de la sociedad. Claro. Hay aún grandes diferencias en diferentes ámbitos. En los sueldos y salarios entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, hay mujeres que están ganando menos. En educación hay más mujeres aún que son analfabetas o no acceden a la educación, y la política no es ajena a estas brechas, ¿no? Entonces es un largo camino por recorrer. Yo realmente felicito la iniciativa de RPP. Es un tema que hay que ir pensándolo, hay que ir poniendo en agenda, y hay que ir trabajando, porque empieza desde el colegio. ¿Qué hacemos en el colegio para que todos, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades, las mismas oportunidades? Hay que recordar que en el espacio público los hombres han empezado mucho antes, entonces es un tema cultural que hay que ir cambiando poco a poco, pero hay que empezar a trabajar sobre el tema. Claro, y justamente el primer paso del cambio es primero reconociendo el problema, ¿no? Exacto. Y en ese sentido hay un problema, y esto lo han evidenciado, por ejemplo, en las últimas elecciones, cuando se les ha consultado a mujeres que han postulado para diferentes cargos. Ahora en los gobiernos regionales y municipales han hablado de un gran retroceso, que ellas mismas lo han sentido. Incluso se le ha
consultado sobre el tema a Yamila Osorio, la gobernadora regional de Arequipa, y ella manifestaba que cuando ella ingresó, incluso en campaña, le fue bastante difícil porque surgía esto del acoso político, que es más o menos lo mismo que le pasa a muchas mujeres que deciden incursionar en la política, ¿no? Y eso aparentemente, conforme van pasando los años, no se está atacando, no está disminuyendo, y las cifras lo revelan. Sí, efectivamente, y las mujeres que empiezan a tener vida partidaria, vida política, tienen mucha presión por el entorno incluso cercano, ¿no es cierto? La presión, la valla con la que se les mide es altísima, y efectivamente cada vez es más evidente el acoso que hay contra las mujeres políticas, ¿no? En algunos casos incluso llega hasta violencia física, pero normalmente no se les cede el uso de la palabra, se les da mucho menos recursos como para participar en política, entonces la vida para una mujer que hace política es muy dura, es muy difícil, y las condiciones no son las mejores. Además, las condiciones como para hacer carrera política son más complicadas que para el caso de sus pares hombres. Y es curioso si hacemos un análisis, porque se ha evidenciado que el desempeño de la mujer en diferentes instituciones, en diferentes labores, es bastante profesional. Es importante incluso la presencia de una mujer en el desempeño, en el trabajo, en diferentes áreas, porque ella lo realiza con eficiencia, y esto se ha destacado incluso en el área empresarial, lo destacan de esta manera, ¿no? Es importante tener una mujer en gerencia, es importante tener una mujer dirigiendo a diferentes grupos de personas, y a pesar de esto, que es de conocimiento, ¿por qué no se está considerando para que ellas también representen algún partido político, o que ahora mismo en las últimas elecciones pues la población haya optado por mujeres que han candidateado en estos últimos comicios? Sí, efectivamente. En política hay que recordar que siempre es una pugna por poder. O sea, si se abren espacios para que más mujeres postulen, hay gente que va a tener que dejar esos espacios también. Entonces es una de las dificultades, la pugna de poder. Pero efectivamente, y a la hora de votar, ahora las candidaturas han disminuido, o sea, han sido pocas candidatas. Si hubiera más oferta electoral, la posibilidad de elegir a más mujeres seguramente se incrementaría. Y es importante que las mujeres estén en el espacio de toma de decisión, porque tienen diferentes experiencias, diferentes saberes y diferentes demandas también. Entonces, el tema de equidad de género, equidad entre hombres y mujeres, no es solamente un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Porque es curioso que en algunos casos incluso estas diferencias afectan también a los hombres. Los hombres sienten que son los proveedores económicos, y la presión social que tienen sobre ellos es mucho más fuerte. Los casos, hay estudios que muestran que los casos de suicidio, por ejemplo, inciden más en hombres justamente por la presión social, presión económica del entorno. Entonces hay situaciones en las que los hombres se ven afectados por estas diferencias que aún permanecen en nuestras sociedades. ¿Y qué pasa con la cuota de género entonces? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? La verdad que no está funcionando como debería. La ley establece que los partidos políticos deberían tener como mínimo un 30% de hombres o mujeres. Y es un piso mínimo, ¿no es cierto? Sin embargo, normalmente se ha establecido como un techo máximo. Se cubre el porcentaje de la cuota y no se pasa de ese porcentaje. Pero además, por ejemplo, en las listas municipales, que tenemos listas cerradas y bloqueadas, es decir, que uno escoge la lista completa, normalmente las mujeres son ubicadas en los últimos lugares. Entonces, claro, si es elegido el partido que fuera, los que ingresan normalmente son hombres en las regidurías, ¿no es cierto? Y además hay un otro problema en los lugares donde tenemos cuota indígena y cuota joven. Normalmente se ubica a una mujer que sea joven y que sea indígena, cumple las 3 cuotas, se la pone en último lugar, y por lo tanto, a pesar de haber cumplido la cuota, la efectividad de la misma no resulta. Entonces tenemos que empezar a ver mecanismos. En algunos países como Argentina, hasta hace unos años se trabajó el mandato de posición, o sea, dice que en una lista tienen que ver hombres y mujeres en una cantidad determinada, pero la lista tiene que ser alterna, hombre, mujer, o cada 2 postulantes una mujer o un hombre. Y además la corriente en Latinoamérica ahora está avanzando a pensar justamente en paridad. O sea, que 50% de las listas sean constituidas por hombres y por mujeres, y algún otro mecanismo para ordenar esas listas. Es una corriente que va avanzando en Latinoamérica, empezó en Costa Rica, Bolivia, Ecuador,
y ahora por lo menos 6 países latinoamericanos ya han implementado la cuota y está resultando eficiente. Bolivia, por ejemplo, tiene 53% de mujeres en el Parlamento, en Cámara de Diputados, y en senadores como 50%. Entonces Costa Rica, México, Ecuador, Argentina están por encima del 40% de mujeres electas. Eso hace con que haya una suerte de masa crítica dentro del Parlamento y los temas que son temas y demandas de mujeres son recogidos y pueden convertirse en políticas públicas, lo que hace que se vayan disminuyendo estas grandes brechas que todavía existen en nuestras sociedades. Es lo que espera que se replique aquí en el Perú, porque cuando se ha consultado a las mujeres en general sobre si tendrían interés o no en participar en política, hay muchas que hablaban del acoso político, hablaban de que se sienten muy expuestas y no se sienten protegidas. En ese sentido también tendría que ser un tema de discusión desde los hogares, pero también desde el gobierno, en el Congreso. Sí, efectivamente. Pero además, justamente pensando en encuestas, hay una encuesta que hizo el Jurado Nacional de Elecciones para ver qué opinan las mujeres en relación, por ejemplo, a aumentar la cuota, a pensar en paridad. Y un gran porcentaje de la ciudadanía en general, no solo mujeres, hombres y mujeres, están de acuerdo, con un 60% estarían de acuerdo con tener espacios más paritarios. Claro. Entonces, sí, es un tema que está sobre la agenda, hay que seguir trabajando. Y hay que darles las herramientas, ¿no? Para que se puedan desarrollar y desenvolver con total normalidad, para que estos limitantes o estos riesgos, digamos, no impidan que ellas pudieran llegar a estas áreas. Exacto. Y normalmente un tema que se pone siempre en agenda es el tema de la preparación. Dicen, las mujeres no están preparadas. Y en realidad, cuando hablamos de preparación, tienen que ser hombres y mujeres los que estén preparados. Nunca pensamos en que un hombre no está preparado para hacer política, es como natural. Todos tienen que estar preparados. A todos hay que darles las mismas oportunidades de capacitación e instrucción. Y a todos hay que exigirles lo mismo. O sea, no puedes exigir a una mujer que esté capacitada y al hombre no importa, porque es como un espacio medio como natural, ¿no? Entre comillas. Entonces, sí, hay que preparar a todos, no solamente a un grupo que está en la arena y luchando por entrar a este espacio político. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros abriendo este espacio del foro que está emprendiendo RPP, Mujeres de Cambio. Hoy hablando de la participación de mujeres en partidos políticos. Vamos a estar conversando sobre diferentes temas a lo largo de la semana hasta el día central, que es el 23 de noviembre, sobre mujeres emprendedoras, enfocándonos al eje económico, mujeres empoderadas con el eje político y mujeres inspiradoras en el eje social. Así que los invitamos a informarse un poco más de esta importante campaña que está lanzando RPP. Lo puede hacer a través de nuestro portal web. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan una buena tarde. Hacemos la última pausa de esta hora. Regresamos. Mujeres de Cambio es